Noticias Internacionales. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Les saludo con un gran gusto. Mi nombre es Dania Gretel Aispuro y este es mi reporte semanal de noticias de los Estados Unidos. Una coalición de estados ha presentado una demanda en contra del presidente Joe Biden y su administración por la decisión del presidente de revocar un permiso para el oleoducto de Keystone, liderados por Texas y Montana. 21 estados han presentado conjuntamente una demanda contra Biden argumentando que el presidente no tenía la autoridad para cambiar unilateralmente una política energética que el Congreso había ya establecido cuando revocó el permiso en su primer día en el cargo. La demanda argumenta que solo el Congreso tiene el poder de regular el comercio interestatal e internacional, incluso el otorgamiento o rechazo de permisos para oleoductos que cruzan una frontera internacional. Críticos han dicho que la prohibición no detendría la producción de petróleo y que sería transportado por ferrocarril o camión en lugar de a través de un oleoducto. Por otro lado, más del 100% de aumento mensual de cruces fronterizos ilegales por parte de familias y niños no acompañados. Los agentes de la patrulla fronteriza continúan encontrando grandes grupos de personas que cruzan ilegalmente desde México hacia el sur de Texas. Se anunció un aumento, como les comentaba, del 100% mes a mes en febrero en dos categorías de extranjeros ilegales, unidades familiares y menores no acompañados. El CBP dijo en un comunicado del 17 de marzo que los agentes fronterizos detuvieron a 4 grandes grupos entre el lunes y el miércoles. También ellos comentaron que incluso la propagación del virus del COVID-19 no impidió que los traficantes de personas continuaran intentando estos actos sin tener en cuenta las vidas que ponen en peligro ni la salud de los ciudadanos de nuestra nación. Hablemos de la NASA, quien probará motores de cohetes que eventualmente podrían enviar humanos a la Luna. El lanzamiento móvil Space Launch System de la NASA se encuentra sobre la plataforma de lanzamiento 39B durante meses de pruebas antes de lanzar el cohete SLS y la nave espacial Orion en la misión Artemis 1 en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. La NASA planea realizar la prueba del motor durante un periodo de 2 horas en Mississippi. La prueba de fuego caliente de la etapa central del cohete, Space Launch System, SLS, simulará un lanzamiento encendiendo los motores mientras está anclado a una torre. La NASA tiene un motivo que es devolver a los astronautas estadounidenses a la Luna para el 2024, pero el programa LSLS lleva 3 años de retraso y 3,000 millones por encima de su presupuesto original. Ahora hablemos de el extremismo motivado por diferentes visiones del mundo e ideologías políticas han representado una amenaza constante para los Estados Unidos y una provocación en múltiples ocasiones. Los disturbios del verano pasado perpetuados por extremistas anarquistas que causaron una importante destrucción económica, patrimonial y humana, habían devuelto el tema del extremismo interno a la conciencia pública. En las últimas semanas, funcionarios estadounidenses han emitido advertencias sobre amenazas de extremismo violento interno, incluido el director del FBI, testificó que este mes el terrorismo interno ha hecho metástasis, en particular el extremismo violento de milicias y el extremismo por motivos raciales.
Por el momento es todo. Les agradezco mucho su atención y hasta la próxima. Hola, este es el resumen desde Chile. El Ministerio de Salud afirmó que se requerirá seguir ampliando en cerca de 300 la cantidad de camas UCI en los próximos días, debido a la proyección de nuevos casos de COVID-19 en el país, que hasta este miércoles ya mantuvo al 94,2% de la ocupación de las unidades críticas. En el pic de la pandemia, en junio pasado, hubo un máximo de cupos intensivos abiertos de 3.216, cifra que ya fue superada durante esta semana, registrando más de 3.276 casos. Las autoridades indicaron que existe un total de 188 camas UCI disponibles para que el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre. Pese a esto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dugnac, señaló que esta holgura no sería suficiente para enfrentar los próximos días, dado que se proyecta un importante aumento de hospitalizaciones. En las últimas semanas se registró un aumento de pacientes graves de otras patologías que también demandan atención crítica. Además, indicó que la capacidad de seguir creciendo en camas de cuidado intensivo tiene un límite, lo que supera que se requiera otro método para combatir este aumento de hospitalizaciones, entre la que está el cambio de camas intermedias en críticas, de camas básicas en intermedias. En la misma línea, el coordinador de camas críticas para la red público-privada, Luis Castillo, indicó que los próximos 30 a 45 días van a ser complicados y duros, con alta presión asistencial y con las unidades muy presionadas, y se va a crecer el número de camas, pero si no hay una contención de los contagios, el crecimiento tiene su límite. Los contagios de la capital en los últimos 7 días están creciendo a un 18% en promedio, y la tasa de hospitalización en intensivo es de un 2,5% del total de contagios, detalló el experto. Según las proyecciones del MinSal, una posible demanda de 300 nuevos pacientes que necesiten unidades y hospitalización provocará que la ocupación de camas UCI pasará de 2.133 a por lo menos 2.500. En otras noticias, les cuento que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, fue este miércoles internado en el hospital de la FACH a causa del COVID-19 que se le detectó el último viernes. Según informó un comunicado del Ministerio del Interior, el jefe de gabinete concurrió esta mañana como medida preventiva al Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile. En este recinto médico se le han realizado distintos exámenes y el médico tratante ha indicado la hospitalización empieza normal a la espera de la evolución, añadió el texto. La fiebre no le ha bajado en los últimos días y hoy se le detectó una baja saturación, por lo que requirió apoyo de oxígeno. Mientras continúa la recuperación del ministro Delgado, seguirá siendo subrogado por el titular de Defensa, Valdo Procurica, quien manifestó y envió obviamente los saludos y deseos de recuperación del ministro del Interior, además de hacer un llamado a todos los chilenos a cumplir las cuarentenas, a respetar controles y a cuidarse de los elementos básicos. Si no hay voluntad y no acompañamos estas medidas, difícilmente vamos a poder derrotar al coronavirus, exhortó. En otras noticias de Chile, la producción chilena El Agente Topo fue nominado este lunes a los premios Oscar en la categoría Mejor Documental. Este 15 de marzo se dieron a conocer las aspirantes al galardón más importante del cine mundial, donde el film chileno competirá con Dick Johnson is Dead, Collective, Creep Camp y Time. Dirigido por Maite Alberdi y producido por Marcela Santibáñez, El Agente Topo fue estrenado el 25 de enero del 2020 en el Festival de Cine de Sundance. Esto mientras que desde el 19 de febrero del 2021 ya se encuentra disponible en la plataforma streaming de Netflix. La historia narra a un adulto mayor que es contratado como espía encubierto para indagar en un hogar de ancianos de El Monte un posible caso de maltrato a una residente. Asimismo, la historia pone énfasis la vida que deben enfrentar los adultos mayores y, obviamente, que no solamente suceden en nuestro país. En noticias que tienen que ver con el Ejército de Chile, el segundo juzgado militar de Santiago
sustancia un proceso en contra de un sargento segundo, quien mantuvo durante 6 años en uno de sus cajones del escritorio y bajo llave 2 discos duros y un pendrive donde almacenaba información de la Contraloría del Ejército. De acuerdo a la información recabada por la unidad de reportajes de BioBio Chile, Juan Lobos puso en riesgo la seguridad nacional, ya que extrajo, almacenó y manipuló información sensible de la institución, sin que hasta ahora exista claridad de cómo, cuándo, por qué ni para qué. Los hechos indagados por la Judicatura castrense ocurrieron nada menos que en el edificio institucional ubicado frente al Parque O'Higgins, que alberga la oficina del comandante en jefe del ejército Ricardo Martínez y que oficia como principal centro de operaciones militares del país. La información consta de los archivos de la investigación interna en la que accedió el medio de comunicación, donde se establece una transgresión de alto nivel de criticidad, esto en relación a la conexión de dispositivos intrusos. Según los antecedentes presentados en el proceso, hubo una conducta reiterada del acusado, toda vez que el mando nunca conoció la existencia de dispositivos de almacenamiento. En otras palabras, el ejército no tiene claridad si estos pudieron salir de la unidad en muchas oportunidades, llevando información reservada, confidencial o secreta. Un pendrive verde despertó las sospechas. Más allá de lo que pueda surgir de la investigación, Lobos sostuvo que usar discos duros externos en su estación de trabajo era habitual. Este es el resumen de las noticias de Chile para ustedes, amigos de Argentina, y el programa Hablemos Claro, Hagamos Algo. Soy Evelyn Ornig y nos encontramos la próxima semana en un nuevo resumen. Que esté muy bien. Desde Perú, para la cadena internacional Hablemos Claro de la República de Argentina, se informa. El 18 de marzo, el expresidente Martín Vizcarra fue sometido formalmente a medidas restrictivas como no ausentarse de su domicilio sin autorización judicial y pagar una caución de 100.000 soles al Estado peruano. Todo esto por los actos de investigación sobre corrupción que se vienen iniciando en su contra. Además, el juzgado competente que dictó las mismas medidas restrictivas rechazó la petición de prisión preventiva en su contra. Otra de las noticias importantes y trascendentales sigue siendo en cuanto al coronavirus en el territorio peruano. Casi ya cerca de 1,5 millones de personas han sido infectadas y llegaron una dosis el pasado miércoles al Perú de 50.000 vacunas para ser dirigidas al grupo que está dentro de la primera fase, entre ellos los adultos mayores, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Sigue siendo un tema muy importante también que las próximas elecciones generales del Perú a realizarse el 11 de abril siguen generando gran incertidumbre, dada la escasa información de los planes de gobierno de los candidatos y la gran responsabilidad de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas en el Perú para elegir a las autoridades competentes que tomarán el rumbo del Perú en los próximos 5 años. Estas son las principales noticias que se irán desarrollando en las próximas emisiones. Buenas tardes. Miguel Ángel Cervantes, saludándoles desde México para el programa Hablemos Claro y Hagamos Algo. Este 16 de marzo inició en nuestro país un incendio al norte, particularmente en los estados de Coahuila y principalmente Nuevo León. Esto ha devastado más de 4.600 hectáreas, en donde había muchísimos pinos, miles y miles de ellos que ahora han quedado reducidos a cenizas. Afortunadamente, no ha habido pérdidas humanas. Sin embargo, sí casi 200 propiedades han sido dañadas muy seriamente y muchas de ellas ya en pérdida total. Siempre este tipo de adversidades detona la acción social, la ayuda, la solidaridad, tanto de instituciones oficiales como de grupos de la ciudadanía. Y este no es la excepción, este caso no es la excepción. Hay muchísima gente trabajando para combatir este incendio. Sin embargo, pues a veces la fuerza de la naturaleza rebasa las voluntades y se calcula que aproximadamente se tardará un mes en
poder combatir y terminar con este incendio. Esperemos que ya no haya más desgracias que lamentar. Por otro lado, recientemente el presidente de México, lo habíamos comentado en estas cápsulas, propuso modificaciones a la ley de la industria eléctrica, con lo cual deja fuera a la inversión privada en cuanto a la generación de energías limpias y bueno, esto supone serios daños al medio ambiente. Ante este hecho, un juez de distrito concedió un amparo recientemente a una empresa privada fotovoltaica y suspendió entonces los efectos temporalmente de la nueva ley. Además, se declara por muchos especialistas como inconstitucional la medida de López Obrador. Ante esto, el presidente mexicano califica de traidores a la patria a los abogados que litigan para estas empresas privadas afectadas por esta ley y va mucho más allá. Afirmó en estos días que buscará hacer una reforma a la Constitución si la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucionales sus propuestas de modificaciones a la ley de la industria eléctrica. La pregunta que queda en la mente de millones de mexicanos es: cuando una disposición del presidente contravenga la Constitución, ¿entonces lo que toca es modificar la Constitución? Por supuesto que esto ha detonado una esgrima legal aguda. Ya veremos en qué termina este debate. Esperemos que el final de la historia sea un beneficio real para México y para el medio ambiente. Finalmente, comento que empiezan las actividades de competencias clasificatorias rumbo a los Juegos Olímpicos y el día de hoy, este 18 de marzo, la selección mexicana de fútbol sub-23 se mide contra República Dominicana. También hay otras actividades, como por ejemplo para la selección de tiro, con excelentes competidoras en la materia. Inicia entonces esta etapa de clasificación a los Juegos Olímpicos que fueron suspendidos, sabemos, el año pasado por el tema del COVID. Por lo pronto, los atletas mexicanos en su mayoría se han expresado y manifestado en gran disposición a vacunarse y a cumplir con todas las medidas de cuidado y de seguridad habidas y por haber con respecto al COVID para que todas estas justas deportivas sean llevadas a cabo de forma muy segura. Les deseamos el mejor y mayor de los éxitos a nuestros atletas mexicanos y a todos los atletas del mundo, hombres y mujeres que han hecho grandes esfuerzos para participar en esta justa, que les vaya de lo mejor que sea posible. Muchas gracias, Miguel Ángel Cervantes desde México, saludándoles con un abrazo.